El 9 de mayo del 2017, en un pueblo súper pequeño de España llamado Hornacho, en Badajoz, de apenas 3.000 personas como habitantes, una señora de 59 años llamada Francisca Cadenas, ama de casa dedicada a su familia, estaba llevando a la niña que cuidaba, llamada Triana, a casa de sus padres, y al regresar a su casa, en cuestión de muy poco tiempo y muy poco espacio, desaparece. 9 años después se encuentra su cuerpo debajo del patio de la casa de estos dos hermanos llamados Julián y Manuel González, conocidos en este pueblo por abusar físicamente de mujeres dentro de su casa, y en este caso lamentablemente también pasó con Francisca. Este caso es uno de los casos más fuertes que hoy en día están rondando en internet, sobre todo en España. Me presento, yo soy Ezequiel, este es mi primer canal de YouTube dedicado al True Crime. Gracias por estar acá y antes de pedirte que te suscribas o le des like o me apoyes en este canal, quiero que sepas que en este canal el fin de la información que estoy diciendo es de denunciar y sobre todo de recordar las víctimas de cada caso. Francisca Cadenas era una mujer dedicada principalmente a su familia, era una ama de casa, era una persona normal, común y corriente de cualquier pueblo pequeño en donde se pudiera decir que, wow, porque es un pueblo pequeño es seguro, porque es un pueblo pequeño todo el mundo se conoce y nada podría pasarle absolutamente a nadie. Como les decía, se dedicaba a cuidar de esta niña llamada Triana, que en este caso la dejó en su casa, que quedaba muy cerca, muy a pocos metros de la casa de Francisca. Por acá les dejo un mapa para que tengan en cuenta y vean más o menos cómo era la trayectoria que Francisca hizo. Este mapa lo he tomado de algunos canales de YouTube y algunos medios de personas que están en este momento súper pendientes de este caso. Como ven, no es algo recto, no es una caminada recta, hay un cruce y en este cruce es como un pasillo de dos calles que se conectan en este pueblo. Probablemente Francisca no llevaba teléfono, no llevaba ningún tipo de dispositivo con cual se podía comunicar en tal caso de que ocurriera algo. Creo que es lógico, creo que cualquier persona que está en un pueblo muy pequeño y que tiene que simplemente bajar un momento y caminar 2 minutos a llevar o hacer cualquier diligencia, es lógico y tiene sentido que no cargue un medio de comunicación si ocurre en tal caso algo malo. Todo esto que les estoy contando fue más o menos hecho a eso de las 11 de la noche. Hubo varias personas sospechosas en este caso y una de estas personas fue Carlos Guzmán, que fue la última persona que vio a Francisca, efectivamente, que se cruzó con ella y me imagino que se saludaron como dos personas que viven en un mismo pueblo y se conocen, pero luego quitaron la sospecha de este Carlos Guzmán, llamado también el Dominicano, ya que se vio directamente con sus amigos y la policía le quitó la sospecha de encima. Luego de que Francisca saludara a Guzmán en cuestión de muy pocos metros, Guzmán me imagino que toma su coche, se va y va al lugar donde tiene que irse. Francisca desaparece. Pasa un cuarto de horas y ya sus hijos empiezan a preocuparse porque efectivamente no está llegando su madre a casa. Cabe resaltar que no hubo ruido de absolutamente nada. Aunque era un pueblo pequeño, no hubo ruido del suceso como tal. Algunas personas cerca de la casa de los González, de estos hermanos que después se supo que fueron los culpables del suceso de Francisca, dicen haber oído algunos golpes fuertes y algunos golpes secos, ¿ok? Que pasaban dentro de esta casa. A eso de 11:15, el hijo de Francisca, después de haber regresado de un partido de fútbol, va a buscar a su madre ya que no regresa a su casa. Todo el pueblo se da cuenta que efectivamente Francisca desapareció y todo el pueblo ofrece su ayuda para poder encontrar a Francisca. Obviamente el hijo y la familia de Francisca proceden a ir a la policía para dar con el caso y pues empezar la búsqueda de Francisca. Y todos en el pueblo aceptaron la entrada de la Guardia Civil a sus casas para poder confirmar de que Francisca no estaba metida en casas de personas. Pero hubo una familia como tal, la única familia como tal que se negó a que la guardia entrara a su casa, que fue la familia de estos González. Qué raro. Siento que este caso es un caso principalmente para denunciar el trabajo de muchos órganos que efectivamente no nos están
protegiendo del todo. Yo no vivo actualmente en España, no quiero decir que las cosas funcionan o no funcionan allá. He ido varias veces, pero no vivo en España. Pero siento que hay muchas cosas que suceden y que quedan archivadas por no sé si decir incompetencia porque no es mi trabajo, pero la falta de querer resolver o ir más allá en los casos por falta de información o de protocolo o etcétera, etcétera. Siento que hay cosas en el sistema europeo, sobre todo en el sistema de seguridad europeo, que fallan y que efectivamente casos como estos nos los muestran en nuestros ojos. En mi opinión es realmente absurdo que un caso de un pueblo tan pequeño se haya resuelto en cuestión de 10 años o casi 10 años. Es algo que me parece absolutamente absurdo. La Guardia Civil intenta entrar a la casa de estos hermanos, pero estos hermanos se niegan porque según tenían un tío enfermo que estaba dentro de esta casa. Julián procede a decirle a la guardia que ok, que pueden entrar, pero que por favor no encendieran las luces y que sobre todo no entraran a una cierta puerta. O sea, que no abrieran una cierta habitación porque estaba llena de desastres y de trabajos y de cosas. El segundo tío que estaba enfermo era prácticamente una cama con un bulto que la guardia ve, con la luz apagada obviamente, y luego proceden prácticamente a irse. Me parece absurdo. Lamento decirlo, pero no me puedo imaginar la rabia que puedo sentir si hubiese sido una persona cercana a Francisca de saber que la Guardia Civil vio lo que sea y no se importó de ir a revisar qué es lo que era por simplemente haber escuchado lo que me decía el civil. Me parece absurdo que teniendo el poder y teniendo la orden de hacerlo no hayas ido un poco más. Bueno, la policía en este caso ya tenía a dos sospechosos. Los padres de Tiana, porque efectivamente Francisca fue a llevar a Tiana y al dominicano. Descartaron a los padres de Tiana porque efectivamente luego de haber dejado a Tiana, ella se había ido y luego había encontrado al dominicano. Y descartaron al dominicano porque luego el dominicano se fue directamente con sus amigos. En el caso de que hubiese ocurrido algo a causa del dominicano, por lo menos hubiese dejado algún rastro inmediato, o sea, tal vez en el área, o no hubiese tenido el tiempo completo en cuestión de simplemente 3 minutos de desaparecer a alguien y luego estar con tus amigos como si nada. La guardia local entonces termina de entrevistar por protocolo a todos los que tienen que entrevistar y no logran encontrar una solución o clave de absolutamente nada y archivan el caso. 2 años este caso estuvo archivado desde el 2017 hasta el 2019. Obviamente la familia de Francisca pidiendo explicaciones y pidiendo ayuda y dando presión a la policía para poder ayudar, para poder retomar el caso y lamentablemente no se les era concedido. Personalmente a mí no me convence eso de archivar un caso sin haber explorado y sin haber cumplido todo el protocolo, porque si es un protocolo, en mi opinión, no fue cumplido al 100%. No entraste a fondo a todas las casas de ese pueblo. Como guardias no soy ni conozco el tema ni la materia como tal, pero me parece absurdo que un protocolo de, ok, vamos a revisar todas las casas de este pueblo, efectivamente no se revisaron todas las casas de este pueblo. Y qué raro que la única familia que no te estaba dejando o te estaba poniendo presión para que no entraras a su casa eran estos hermanos. Y qué raro que ellos estaban diciendo, no me enciendas las luces, no me entras a este cuarto, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Desde cuándo dos personas que no tienen órdenes para hacerlo le dan órdenes a un policía? No entiendo. Bueno, los vecinos siguen escuchando ruidos porque luego de haber cumplido con el protocolo, los vecinos alrededor, como les dije, escuchaban ciertos golpes secos, sobre todo al lado de la casa de estos hermanos González. Uno de estos hermanos, en este caso ya llamado Lolo, que es Manuel, estaba en un ambulatorio cuando todo esto ocurrió, no estaba en casa. Este caso queda archivado y prácticamente olvidado hasta el 2024, donde la UCO de España tomó como tal el control del caso. Algo que hay que resaltar es que el hijo de Francisca fue también uno de los que quería entrar efectivamente a la casa de los hermanos González, pero los hermanos González no querían dejarlo entrar. Algunos vecinos dicen que el hijo de Francisca gritaba y decía que mi madre está aquí,
déjenme entrar, y efectivamente no lo dejaban entrar. En el 2024, cuando la UCO toma el caso y lo reabre, amplían el círculo de sospechosos y notan los errores que efectivamente había cometido la policía anteriormente. Empiezan a tomarse más en serio la sospecha a estos dos hermanos y a partir de ahí lo que hizo la UCO fue bastante interesante. Desde el verano del 2024 hasta marzo del 2025, la UCO procedió a poner pequeños micrófonos en la casa y en el coche de estos hermanos. Durante meses estuvieron esperando pruebas como tal o estuvieron escuchando también las conversaciones muy turbias, muy fuertes de estas dos personas. Ya luego más adelante les estaré diciendo qué es lo que estaban diciendo estos hermanos efectivamente. La UCO junto a todos los vecindarios de las personas también se pusieron de acuerdo para empezar a poner presión. De esta forma es que podían entender si estos hermanos luego de tener esta presión al llegar a su casa, qué era lo que decían. Ya que, obviamente, como les había dicho, la UCO había puesto estos micrófonos dentro de sus casas. El comportamiento de estos dos hermanos es muy interesante y sospechoso y claro, porque evitaban siempre a todos los periodistas. Se ha hecho todo lo que se tiene que hacer. ¿Y entonces? Entonces, que ¿Se no te... van a venir a casa a hacer algún registro o algo? No sé, yo no tengo ni idea, compañero. Ya lo que sonará, sonará y ya está. Cualquier periodista que se le acercara, ellos como que me volteo, no respondo, hago como que sé, pero no sé. Creo que esto se dio a entender muy bien, como se dice en mi país, el que no la debe no la teme, y tú sí la debías. Obviamente estos micrófonos eran con autorización judicial. La UCO no hizo absolutamente nada sin autorización judicial. Pusieron carteles, fotos por todos lados del pueblo, culpando efectivamente a estos dos hombres. Obviamente con el fin de que ellos sintieran una presión y que luego regresaran a sus casas y escuchar qué es lo que efectivamente decían. Y lo que decían, gente, qué asco y qué horrible y qué fuerte lo que hablaban efectivamente de Francisca. Habían puesto hasta el nombre de Francisca Cadenas en una avenida. Y entre las conversaciones de estos hermanos, sobre todo de Julián, se vino a escuchar algo que dijo acerca de esta avenida. Avenida Francisca Cadenas estaba buena, ¿eh? Este ha sido uno de los comentarios que Julián había hecho luego de haber visto esta avenida con su nombre. En las grabaciones también se escuchaban comentarios sobre las zonas íntimas de Francisca. Otra cosa que ocurrió luego y es algo muy sospechoso es que el 7 de marzo deciden destruir sus teléfonos. Sus teléfonos móviles no estaban disponibles más, sea el de Julián, sea el de Manuel. Esto hace sospechar muchísimo más de estas dos personas, porque si tú sabes que te están buscando porque supuestamente no hiciste algo, porque destruirías tus teléfonos. De cierta forma, yo creo que ellos se sentían ya perseguidos y creían que tenían sus teléfonos como perseguidos por alguien y intentaron destruirlos. La Guardia Civil los rescata de la basura, pero ya era muy tarde porque los tenían intervenidos. Proceden a entrar de nuevo a la casa de estos hermanos. El momento en el que la UCO tomó la decisión de efectivamente entrar a la casa de estos hermanos fue cuando Julián había dicho un comentario en específico y cuando escucharon algo que efectivamente dio a entender que Francisca estaba dentro de la casa de estas dos personas. Temo por el rincón. El rincón es lo que más rollo me está dando. Esto lo dijo su hermano Manuel. En ese momento, la UCO procede inmediatamente a entrar a la casa de estos dos hermanos y a inmediatamente ir a este rincón. La guardia revisa y proceden a entrar a ver el piso donde estaban haciendo unas obras estos dos hermanos y que anteriormente los vecinos escuchaban los ruidos de estas obras, cosa que parece inusual porque prácticamente se veía el piso como había. Imagínense que en una casa hay un piso normal y que luego donde está la lavadora hay una obra de piso diferente. Como si en un pedazo se hubiese ahí roto y se hubiese hecho de nuevo, pero solo en ese pedazo. La policía pregunta a Julián directamente qué es lo que había en
este piso? Se lo preguntan directamente y lo amenazan y les dicen directamente que si no lo decían, ellos no querían colaborar y la policía les amenaza justamente diciéndoles que si no colaboraban iban a voltear y destruir toda la casa. Y la Guardia Civil tenía todo el derecho y el permiso para hacerlo, efectivamente. Proceden a excavar y a destruir el piso de esta casa y efectivamente encontraron los restos de Francisca ahí. Aparece atada, amordazada, descuartizada y desnuda de cintura para abajo. No había tanto cemento, no costó mucho tampoco encontrarlos. Fue cuestión de menos de 1 metro. Se encontraron directamente sus restos fósiles y se reconoció por el anillo que tenía Francisca y por su placa dental. Otra cosa que hizo que efectivamente la policía se diera cuenta de que había un posible resto fósil es que el piso estaba prácticamente un poco elevado, y es que sucede que cuando un cuerpo muere a la hora de su descomposición se hincha, y aunque estuviese cubierta de cemento se hinchó y hizo que el piso se elevara, ya que había creado grietas dentro de esa casa. Al encontrar los restos fósiles de Francisca, fueron estudiados y se dieron cuenta de que habían fracturas en el cráneo, en la cara, en las piernas y varias costillas rotas. Justo en el momento en el que la Guardia Civil encuentra los restos de Francisca, o unos restos fósiles de por sí de una persona, Julián inmediatamente se confiesa y acepta que la había matado él de un golpe en el cráneo. Sí, la maté yo, le di una hostia en la cabeza. Antes de que todo esto ocurriera, la Guardia Civil estaba obviamente haciendo su trabajo y excavando y tratando de romper las baldosas de esta casa. Y Julián, cuando lo estaba haciendo la policía, gritaba al mismo tiempo: me vais a tener que pagar todo. Qué fuerte que estas dos personas, que en el momento de esa noche del 9 de mayo del 2017, cuando todo el mundo estaba tratando de encontrar la verdad de qué era lo que estaba pasando y eran los únicos que se estaban negando a querer hacer entrar la Guardia Civil a su casa, ellos estaban también como intentando ayudar, pero intentando ayudar falsamente para poder quedar bien con todo el mundo. Porque sí, vamos a ayudar, está bien. Negaban que habían visto a Francisca en algún lado, pero al mismo tiempo tampoco querían que nadie entrara a su casa a revisar. Qué raro, ¿no? Una de las personas que también no dejó que el hijo de Francisca entrara a la casa de estas dos personas fue su propio padre. Y luego se sentía muy culpable. Hay entrevistas en donde él dice que se siente muy culpable porque efectivamente él no dejó que su hijo entrara a la casa de estas dos personas, aunque este hijo lo presentía que su madre estaba allá adentro. Él la han matado, pero no mató a una persona, han disfrutado con matarla. Yo no le hice caso, si no mío se quería haber entrado. Yo como padre me siento una mierda por no hacerle caso. Si no, estoy seguro que su madre la encuentra bien. La tía de este chico dice y confiesa que había escuchado a su sobrino, es decir, a este chico, como les había dicho antes: mi madre está aquí, mi madre está aquí, mi madre está aquí. Luego, más adelante, de que se llevaran inmediatamente a Julián, luego de haber escuchado su confesión y haber visto que estaban los restos fósiles de Francisca debajo de su casa, la confesión de Guzmán fue también muy terrible. O sea, me viene la piel de gallina escuchar a una persona que dice este tipo de cosas para intentar justificarse de un asesinato como tal. Y ante el juez, esta es la película. Yo estoy en casa y de repente Francisca Cadenas, que siempre se ha llevado muy bien con mi madre y eran amigas y se visitaban una a la otra y tal, pues entiendo que la madre está fallecida, pues Francisca Cadenas, yo me había dejado la puerta entreabierta de casa y noto cómo se abre la puerta y es Francisca, que viene a preguntar por cómo se encuentra mi tío. Y me pilla haciéndome una raya de cocaína, esnifando una raya de cocaína. Y me dice: ¿pero qué haces? Pero no como reproche, sino como pregunta: ¿pero qué haces, Julián? Y Julián dice que como había consumido mucha droga ese día y le pareció que le pillaba, pues que le sentó muy mal, se lanzó sobre ella y empezó a pegarle un palizón tremendo en la propia entrada de la casa. Que la mata, dice: la he matado, me van a pillar y entonces tengo que enterrarla. Esta es la versión de
de Julián. Había consumido esa tarde bastante cocaína, estaba en ese momento preparándose una raya. ¿Eso es así? Sí, así. ¿Y eso es lo que provocó en usted como un brote para cogerla y zarandearla y tirarla y golpearla? Y ¿eso fue? Eso sí fue, pero... Sí. Bien. Todas estas confesiones no tienen absolutamente sentido porque a la hora de hacer la autopsia también se descubrió que Francisca estaba amarrada en sus manos. Al mismo tiempo tenía muchas fracturas, no tenía una, tenía muchas. Y todavía no se sabe si hay también ADNs en sus partes íntimas que puedan verificar si efectivamente Julián también abusó sexualmente de ella. En el caso de que también haya abusado sexualmente de ella, a Julián le tocaría una cadena perpetua en la cárcel. En el caso de que no, probablemente su condena va a ser de 25 a 30 años o tal vez menos, no lo sé. Les había dicho y les había contado que estos dos hermanos también eran conocidos por traer y llevar prostitutas a su casa, pero sobre todo por abusar físicamente de ellas y agredirlas físicamente a todas. Y varias de estas personas también confesaron. La prueba principalmente de que la declaración de Julián es una estupidez es que fue metida en un cuarto sin ropa interior, sin la parte de abajo de su ropa, y principalmente por las grabaciones que la UCO había puesto infiltradamente en su coche y en su casa. Eso de decir y hablar de una persona desaparecida y muerta que tú hiciste el delito, te hace tan pero tan enfermo que nadie te creería que por tan solo porque te estabas drogando, mataste a esta persona. No. Nadie en su sano juicio te creería eso. En casa de Julián también se encontró ropa interior de Francisca y restos de cabello. Por ende, tampoco tiene sentido la declaración de Julián. Esta persona no solamente cometió el delito que cometió, fue consciente del delito que cometió y lo hizo de forma macabra y sobre todo consciente, teniendo también antecedentes de agresiones y abusos a mujeres que también lo habían denunciado por eso. Debería desmontarle de por sí su declaración y demostrar que efectivamente él sí también abusó físicamente y sexualmente de Francisca. Algunas personas dicen que no bastan los antecedentes para dar una tesis de que efectivamente él abusó de ella sexualmente. Yo digo que sí, pero algunas personas dicen que no. A Julián le gustaba el sexo brusco, le gustaba amarrar, golpear mientras estaba prácticamente haciendo ese acto. Y eran estas personas, en el momento me imagino que trabajaban como prostitutas, que confesaron esto y que lo denunciaron principalmente por esto. Acerca de su hermano Manuel González, por el momento no hay acusaciones inmediatas porque, cosa que me parece absurda, todavía no se sabe cuánto fue su participación en este delito. En España se protege a los familiares porque en España tienes el derecho al silencio o el cubrir a un familiar directo en caso de algún delito. Entonces por esto no se sabe si Manuel efectivamente no va a tener ninguna condena o tuvo alguna participación en este delito y por ende tendrá alguna condena como tal. Pero todo esto de la participación de Manuel y su condena no se sabe, pero algo que sí se sabe son las grabaciones. Y algo que sí se sabe es efectivamente qué era lo que él le decía a Julián al respecto. No eran comentarios poco macabros, eran comentarios muy cochinos también, eran comentarios de efectivamente personas que sabía perfectamente lo que había pasado. En una oportunidad de estas grabaciones, Julián habían comentado algo así como refiriéndose a Francisca, la que desapareció en mi calle. No sé efectivamente con quién estaba hablando, pero se estaba refiriendo a Francisca. La que desapareció en mi calle, sí. ¿Le quieres ver la cara? Hace referencia a una foto de... era vecina mía, cojones. ¿No la voy a reconocer? En tu país ahí con las moras no hay problema. Se ponen una mijita tonta, le sacudes 2 hostias y listo. Estas son palabras de Julián, refiriéndose a alguien y dando a entender que si en tu país o en algún otro lado, si una mujer se pone tonta, basta simplemente darle 2 golpes y que se queda quieta.
es un tono despectivo, es un tono que efectivamente da a conocer a él como persona y da a entender que ya tenía antecedentes y que esto de que lo que había dicho, de que porque simplemente me estaba pasando una línea, la maté, no tiene sentido y no cabe, no está en pie. En otra oportunidad también Julián había comentado diciendo: no la vas a encontrar, nada, no la vas a encontrar, que le den por... Obviamente refiriéndose a las personas que estaban buscando, me imagino que a la UCO que estaba buscando a Francisca. Habían también obviamente comentarios de Francisca muy cochinos, me imagino que no lo sabemos todos, pero uno de ellos fue: Avenida Francisca Cadena, estaba buena, ¿eh? Este se los había repetido antes, pero en otra oportunidad Manuel, su hermano, le había dicho algo que le había hecho entender su complicidad y su conocimiento ya del tema. Oh, la tenías que pinchar, me sudan las narices todo el día, fum, 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 la tenías que pinchar. No sé a qué se refiere exactamente con pinchar, no sé qué ustedes personas en España quieren decir con pinchar, pero no me hace gracia el hecho de que simplemente se dé a él como cómplice y ya. Yo creo que este hermano, siendo hermano de una persona como Julián, fue cómplice, pero no acá. Pero esta es mi opinión personal. No creo que haya tenido cero participación en esto. No creo que en pasado no hayan tenido cero participación en otros casos y en otras agresiones con otras personas. En otra ocasión también había otro comentario de Julián diciendo: lo tienen que demostrar. Lo que sea, lo tienen que demostrar, dando a entender que todavía no había una demostración del por qué él tenía que irse a la cárcel. Y me imagino que en el momento en el que todo el mundo estaba echándole mucha presión, él se justificaba diciendo: tanto lo tienen que demostrar, hasta que no lo demuestren, yo no me voy a ninguna cárcel. Claro. Como les había dicho, esto desmiente al 100% todas las declaraciones de Julián. Hasta ahora está demostrado que Lolo, es decir, Manuel, estaba en el hospital en el momento en el que todo esto ocurrió. Estamos hablando de que eran las 12 a.m. más o menos de la noche. Bueno chicos, hasta acá llega el video de hoy. Voy a estar pendiente del caso a ver si hay actualizaciones del caso y del tema. Gracias, si llegaste hasta aquí te agradezco muchísimo. Te pido que interactúes con el video ya que estoy comenzando por primera vez un canal de YouTube de True Crime. Suscríbete al canal, coméntalo, dale like y coméntame si te gustan estas temáticas, estos videos. Voy a estar subiendo videos los lunes y los jueves. Van a ser casos nuevos y como vivo en Italia, les voy a traer también casos de Italia. Casos que tal vez en el mundo español o en el mundo de Latinoamérica no se conocen. Espero que les haya gustado y les mando un abrazo y un beso absolutamente a todos. Gracias por llegar hasta acá.